Hola mis queridos, bienvenidos. Hoy tenemos algo importante que tener en cuenta. Es el repaso de nuestro viaje por la obra de Cristo. Luego de haber tenido la oportunidad de conocer los conocimientos y enseñanzas de esta obra, llegué a una simple conclusión, que detenerse sería impropio, porque 1700 páginas de un tema profundo y tan crucial para nuestra evolución espiritual no merece dejarlo guardado en la librería de las memorias y olvidar las fundamentales bases de estas reliquias espirituales provenientes de dimensiones superiores donde se evidencian las principales e importantes enseñanzas de comprensión y salvación que toda la humanidad necesita para no sucumbir por su ignorancia a su realidad máxima. Amor, elemento sustancial del cual somos todos de esencia. Originalmente, el Creador nos introdujo ese ingrediente de perfección y compasión para enfrentar las incertidumbres en nuestro camino a recorrer. Pero nos detuvo nuestra ignorancia. Nos apartamos de esta gran y profunda experiencia. Pero ahora solo debemos retornar y volver a conectarnos a nuestra fuente. Esa es la única verdad que existe. Volver a ser esa identidad de amor para ser realmente feliz. Y luego de hacer esta breve reflexión, decidí buscar el qué hacer para cumplir con este propósito y encontré el camino. Descubrí que podría hacer algo, en primer lugar, buscar un momento de paz donde poder detener los pensamientos destructivos de la mente y dejar que el alma se exprese y los seres superiores que tanto nos han hablado intervengan en este proceso para que juntos continuemos elaborando en nuestro interior vibraciones, frecuencias positivas que nos permitan alcanzar ese objetivo, es decir, el objetivo de encontrar nuestra realidad para no equivocarnos más y construir para perdurar en un mundo de permanente felicidad, armonía y entendimiento. Y el comienzo radica en tratar de recordar lo aprendido. Recuerden, mis queridos, abrir su corazón para entender aún más profundamente todo aquello que podamos asimilar. Es la llave que nos impulsará hacia el entendimiento del conocimiento. ¿Por qué necesitamos el conocimiento? Porque es el único camino que nos enseña que el amor todo lo puede transformar y realizar. Y el amor acompañado por la sabiduría es la esencia misma de la acción divina. Existe en los diferentes cursos de esta obra un tema que nos habla de la vibración sonora espiritual. Nos explica cosas importantes que sin esta herramienta de conocimiento no podríamos ni siquiera imaginar su existencia. Hoy, por los muchos que han navegado conmigo
por estas enseñanzas. Y para mis nuevos suscriptores, solo les pido que abran su alma a todo esto nuevo. Esta hoy es una de las más grandes oportunidades para saber la realidad de nuestra existencia. Nuestro destino está más allá de lo que conocemos y mucho más. Y ahora, antes de comenzar, quisiera, si me permiten, comenzar con una breve invocación de apertura y luego para continuar con el tema de hoy, vibración sonora espiritual. Iremos a la invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en la verdadera fuente de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Y comenzamos con la vibración sonora espiritual. Fácilmente pueden percatarse cuando sienten armonía con otros seres y también cuando, contrariamente, no existe entre ustedes y los demás el estado armónico que facilita y embellece la relación entre unos y otros. La armonía entre los hombres depende mucho de la vibración generada por ellos, de su vibración mental, de su vibración emocional, acorde o desacorde con la de las demás personas que conforman grupos o con las cuales deben convivir. Esas vibraciones mentales y emocionales lógicamente responden a determinados estados espirituales que son los que en realidad deben armonizar entre sí. Estados espirituales similares dan lugar a vibraciones mentales y emocionales también similares. Por lo tanto, profundizando en este aspecto, reconocerán que la armonía o desarmonía entre los hombres proviene del punto o estado espiritual de cada uno. Es así como seres en determinado estado espiritual se sienten en armonía con otros en estado espiritual similar y conforman los grupos que conviven por largo tiempo y adquieren costumbres que los caracterizan y los distinguen de otros grupos humanos. Esto ha sido formando pueblos con características espirituales diferentes, que en un comienzo debieron vivir en lugares determinados y por lo tanto adaptarse al clima y al ambiente. Así se fueron formando grupos distintos entre sí, que a través del tiempo se sintieron completamente diferentes. La similitud del estado vibratorio espiritual ha formado, en determinados lugares de la Tierra, grupos humanos que constituyen aspectos de la humanidad diferentes, no sólo en su aspecto físico, acorde con el lugar, sino también en sentimientos, en ideales y en su forma de pensar. La armonía puede existir sea cual fuere el punto evolutivo en que se encuentren los seres, porque es universal y en todos los puntos evolutivos puede existir armonía cuando los espíritus que conforman el grupo vibran en una tónica
similar. De esto pueden deducir que pueden existir armonía también en el aspecto negativo, pues como les dijimos, la vibración de armonía es universal y esa vibración actúa en el universo entero. Como ya se les ha enseñado, arte y ciencia constituyen dos aspectos de una misma vibración universal, nacida en planos divinos, creadores, de vibración madre, originada por focos creadores transitorios, y son vida no evolucionante, que no involuciona, evoluciona, proyectada al universo, no por reclamo de necesidades de la vida evolucionante, sino por acción de la vibración divina, ley, amor, jerarquía, a la que sirve directamente. Cada uno de estos dos aspectos es vibración unificada con diferentes facetas. Ciencia y arte son vibración divina proyectada en el universo entero, y en los diferentes planos y mundos están ambos aspectos expresados de acuerdo con el plano y con el mundo. El hombre los percibe, los van captando, descubriendo y adaptando hasta donde le es posible. Y por eso, a medida que el hombre ha ido progresando espiritualmente y humanamente, ha ido también progresando en los varios aspectos de la ciencia y del arte. El progreso humano en los aspectos científicos y artísticos no significa cambios en la realidad de la ciencia ni del arte, sino cambios en la capacidad espiritual humana para ir descubriendo, captando y asimilando progresivamente su verdad. Cada ser posee su propio sonido. Si consideran lo que significa el sonido individual de los millones y millones de seres que existen en el universo, tendrán una idea de lo que significa la vibración sonido, de la cual el hombre conoce solo algunos dentro de la vibración arte. Comparando su limitación con la realidad, podrán ubicarse mejor en su pretensión de comprender humanamente la divinidad. Cada ser espiritual tiene su propio sonido, que denominaremos sonido nota. Y las partículas espirituales encarnadas, es decir, los seres humanos pueden tomar conciencia de la proximidad del momento de su desencarnación, especialmente si son muy sensibles, porque cuando ese momento está próximo, en estado por lo general del sueño, oyen su sonido. Cuando el ser oye su sonido, sabe que es el momento de desencarnar, lo cual, traducido al estado de encarnación en el que juegan tantos factores emocionales, pueden producir en el ser humano estados depresivos, inexplicables, y aunque el espíritu siente la felicidad de la liberación. El sonido de cada espíritu no guarda relación alguna con su punto de evolución. Es un sonido propio que le pertenece desde que nace y que al llegar al punto de la unificación constituirá una nota en el armónico acorde del conjunto espíritu, nota cuya vibración estará influida también por la unificación. Y si por razones de tarea debiera producirse la encarnación del ser, y en el estado de encarnación ese ser debiera oír su sonido, lo oiría
como un acorde en el que prevalecería su propio sonido. A medida que el espíritu evoluciona, su vibración sonora propia va sutilizándose. Es decir, que los espíritus de menor evolución tienen vibración sonora de un tono que ustedes denominarían más grave, y a medida que el espíritu evoluciona, su vibración sonora va sutilizándose y va haciéndose más y más armónica, en un tono que ustedes denominarían más agudo. Sin embargo, esa vibración jamás podría ser disonante, sea cual fuere el punto evolutivo en que se encuentre el espíritu. Mis queridos, aquí haré una breve pausa y vuelvo de inmediato. Muchas gracias.